Ok, bueno, ahora sí, creo que ya se han ido conectando, entonces vamos a iniciar. Bueno, esta clase originalmente le iba a dar el doctor Johan Carvajal, pero por cuestiones del horario de él y básicamente de la agenda de él, nos costó un poco coordinar, especialmente para esta hora. Entonces, bueno, dijimos que la charla de él, propiamente de él, la vamos a reprogramar para hacerla en otro espacio, o sea, fuera abierta, fuera de introducción, digamos, porque él solo puede en las noches, entonces tenemos que ahí ha sido un poco difícil coordinar, pero de igual manera, bueno, como ahorita les voy a explicar, yo tengo cierta experiencia también en esta parte de diseño de misiones y experimentos espaciales. Normalmente a nivel de TechSpace me conocen como la parte de cohetería y eso, pero tal vez como para darles una introducción de mi experiencia en ese campo. Eh, bueno, yo he participado en una competencia que se llama el Mission Idea Contest. Ya les voy a expandir un poco de eso, pero básicamente participé en 2017, 2018 y 2019. Tuve ahí la oportunidad de participar con diversos proyectos. Ahí, bueno, ahí ven un poco de las fotos de los equipos. Y también durante el 2019 tuve la oportunidad de asistir a como un congreso con Space Generation Advisory Council, un grupo de jóvenes interesados e interesadas en el espacio, básicamente es JC, conjunto con NASA. Eso fue básicamente, era relacionado a algo que se llama la Deep Space Network, pero era como un escenario, ahora voy a expandir más, pero un escenario de una misión simulada en Marte, y ahí tenemos que tomar diferentes decisiones, pero digamos que todo es relacionado a este tema. Ya digo esto porque me gustaría que esta clase, bueno, participen ustedes de la discusión, porque si bien vamos a ver unos conceptos ahí teóricos, esta parte es mucho de primero hacer y también de como de experiencia. Entonces es importante como generar esa discusión. Ahí si tienen dudas me interrumpen. Ahí no hay, no hay ningún problema. También como a la segunda parte de la clase, como esta parte realmente es mucho de hacer, más que todo de hacer que, que de aprender conceptualmente, es mucho de aplicar. Vamos a tomar como unos 30 minutos al final de la clase, que esa va a ser como parte de la tarea. Y ustedes lo que van a tener que hacer es un one-pager de una misión espacial. Ahora al final, cuando termine la exposición teórica, les explico más, pero ahí, o sea, ustedes van a tener como 15 días en equipos para diseñar una misión básica, no nada del otro mundo. Pero bueno, retornando al tema, ahí les mencionaba un poco de mi experiencia en esto. Eh, y bueno, también quería hablarles del Mission Idea Contest porque lo voy a estar nombrando a cada rato. ¿Qué es el Mission Idea Contest? Bueno, Mission Idea Contest es una competencia anual por el Consorcio de Universidades en Ingeniería Espacial. ¿Y qué es lo que se busca ahí? Bueno, normalmente son ideas de misiones en el campo espacial que tengan apego a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Todos los años la temática cambia un poquito. Cuando la primera vez que yo participé en 2017 eran desarrollar satélites CubeSat, tipo CubeSat, digamos, que se acoplaran a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Luego, cuando participé ya en 2019, para ejemplificar, ya no eran los satélites, sino que era un experimento en un cubo que iba a ir a la Estación Espacial Internacional. Entonces, todos los años cambia un poquito, pero la temática o la estructura es bastante similar. Lo que ven en pantalla, bueno, es una imagen de la del 2019. La del año pasado las suspendieron por el tema del COVID, pero este año va a volverse a realizar y de hecho por ahí es importante que estén atentos a redes sociales porque lo más probable es que este año exista lo que llamamos un premic, que es básicamente eh, como una eliminatoria para entrar a la competencia principal. Y eso ahí estamos trabajando con TechSpace para hacerla aquí, bueno, virtual obviamente, pero hacerla aquí. Este año el objetivo ya no es hacia la Tierra o experimentos en la Estación Espacial Internacional, sino es el desarrollo de un satélite para Deep Space. Con Deep Space entiéndase Marte, la Luna, Europa, todo ese tipo de cosas. Entonces, es como el comercial del Mission Idea Contest.
Ese libro que está ahí, tal vez lo encuentren por ahí por ahí en Teams, digamos. Ahí a nosotros nos regalaron cada uno, entonces ahí lo pueden observar. Y bueno, ahorita probablemente vuelva a esta diapositiva más de un... Ajá, adelante. ¿Qué es lo del libro que mencionó de que eso es como lo de Este es no se como les hacía la misión? el recopilado de papers que se presentan en ese Mission Idea Contest. Ah, Ahí ok, como de todos está... los años anteriores. Ajá, exacto. Ah, ok. ¿Y eso se puede, digamos, se consigue en la página de Mission Idea o hay que comprarlo? Como... Ellos tienen los papers, pero digamos, a mí por ser autor me lo facilitaron, digamos, entonces ahí lo tienen acceso, digamos. Yo tengo Ok, copia. ok, Sí. entendido. Pero, Ok. Bueno, volviendo a esta diapositiva, vamos a ver si carga el diseño del... Un momento. Nunca me cargan los videos. Ah, sí, parece que... Bueno, parece que no está funcionando ahí el video, quién sabe. Nunca me funcionan los videos, quién sabe qué es. Un momento. Ok. Pero bueno, eso era como para ejemplificar. Si no, ahorita les comparto el PDF con los papers y eso para verlos más en detalle, pero bueno, esos son como los tres proyectos. ¿Cuáles fueron? Mis tres participaciones fueron con esto. El primero fue con la Universidad de Costa Rica en un satélite que lo que buscaba era monitorear la marea roja. Para quienes no saben qué es la marea roja, bueno, la marea roja es como por decirlo así, una floración algal que se da en las costas o en los mares, en el mar territorial, y es súper nocivo. O sea, afecta mucho las especies porque implica un cambio de acidez en el agua. Hay gente que hasta por consumir peces que se han expuestos a esta marea roja se han fallecido de todo. Entonces, la idea de nosotros en la primera competencia que participamos fue desarrollar un satélite, una misión que nos permitiera detectar marea roja, porque en ese momento casi que los científicos de acá del CIMAR en ese momento tenían que ir hasta la costa y hacer mediciones en sitio y eso era muy complicado. Entonces nosotros dijimos, bueno, creemos que podemos aplicar un satélite a esta cosa y ese fue el primer año. El segundo año lo refinamos ahí un poquito y ya ahora conforme vaya explicando los conceptos voy a devolverme y así para explicarles de por qué lo refinamos, o sea, qué fue lo que nos hizo refinar, porque es mucho con ese proceso que vamos a conocer como SMAT o Space Mission Analysis and Design en inglés. Y bueno, ahora les enseño el de Musa porque lástima que nunca me cargan los videos, no sé por qué. Pero bueno, esas como referencias ahí, voy a estar saltando por ahí. Este es el libro, especialmente creo que por ahí hay gente que quiere ir a sistemas espaciales. Sí. José, perdóname, yo hago una pregunta. Si gustas, abres YouTube aquí mismo en Teams, abres YouTube en una ventana aparte y te lo comparte y colocas el link ahí y te lo deja compartir. Ok, sí. Ahorita les busco, creo que está en Facebook, entonces ahorita les comparto el enlace del video de Facebook. Perfecto. Gracias. Ya casi lo voy a buscar eso, de hecho, de nada, yo lo tengo por aquí. Vamos a ver. Ok. Bueno, si no ahorita, no lo titulo, busco con más calma, pero bueno, algo muy importante es este libro también, esta es una referencia, es así como la Biblia, cualquier ingeniero o ingeniera en sistemas espaciales, básicamente, va a saber de este libro. Este es un libro por, bueno, los autores que ven ahí, Larson y Wirtz. Ellos básicamente tienen experiencia desde el programa Mercury, Gemini, Apollo y documentaron. Ah, y documentaron básicamente ahí toda su experiencia en el desarrollo de proyectos espaciales. Entonces, digamos que todo,
como vamos a ver, todo este proceso ya está documentado. Y ustedes me van a decir ahí constantemente, pero esto es muy de sentido común. En parte sí, y ese es el problema precisamente. Es tan sentido común que lo difícil es aplicarlo. Y yo voy a tratar de ejemplificar por qué. Pero bueno, ya para que sepan, esa es su Biblia. Y para la tarea, yo les recomiendo que lean los primeros 5 capítulos. Son fáciles de entender. Esta es una materia muy comprensible. Y esos primeros 5 capítulos no se meten tanto en subsistemas de satélites y cosas así que tal vez se podrían complicar un poquito más. Entonces, por ahí esa es como la tarea, parte de la tarea. Y que esa es la referencia de todo lo que voy a hablar aquí. Pero bueno, muy importante. Si queremos hacer experimentos y misiones en el espacio, tenemos que entender, pues, qué nos da el espacio, o sea, qué hay en el espacio que es diferente aquí en la Tierra. Bueno, como pueden ver, tenemos un punto de alta radiación en comparación a la Tierra, tenemos ambientes de microgravedad, tenemos hasta tormentas de meteoritos. Entonces, todas esas cosas contribuyen para hacer un ambiente muy interesante para lo que es la investigación. Y incluso la microgravedad nos permite explorar cosas para procesos industriales, como últimamente está haciéndose un empuje para explorar más la fabricación de materiales en el espacio, que con esas condiciones especiales que nos da la microgravedad. Entonces, lo que tienen que saber de esto es que es un ambiente, bueno, tiene microgravedad, tiene alta radiación, y todo eso se conjuga para darnos escenarios que no tendríamos normalmente aquí en el planeta Tierra. También es importante que conozcan que hay diferentes plataformas, hay más que estas, pero aquí están como las principales categorías. Por un lado tenemos los satélites representados por el CubeSat que ven ahí, el cubito que ven ahí. Eso, bueno, el CubeSat, bueno, eso es como ya hemos dicho antes, creo, pero eso es todo un estándar Hola. para... Ajá. Es que tenía una preguntilla. Cuando dice que hay radiación, ¿de qué tipo de radiación estamos hablando que hay en el espacio? Ok. Es muy variada, digamos, pero, y depende de la plataforma, pero hay rayos cósmicos, o sea, radiación solar, al final de cuentas, bueno, o sea, por así decirlo, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional son como, creo que más o menos recuerdo 4 a 5 veces los milisieverts que ustedes reciben en la Tierra, que es una medición de radiación. Entonces, o sea, en términos así, rayos gamma, todo eso, para ponerlo simple. O sea, básicamente es un ambiente sumamente energético. Tanto así, probablemente han oído que los astronautas cuando están durmiendo pueden ver como destellos en la vista. Y esos es los rayos cósmicos o las partes de los rayos ultravioleta, los rayos X, todo eso que viene del Sol, cómo les afecta. Entonces, sí, digamos, o sea, hay varios tipos de radiación y está fuera del scope como hablar de todos los espectros, pero lo que tienen que irse con eso es que puede ser 4, 5 o muchas más veces de lo que ustedes reciben en la Tierra. Okay. Ok, volviendo al tema, les mencionaba que existen los satélites, que es básicamente, o sea, la estación espacial también es un satélite y un cohete, bueno, también se consideran satélites, pero lo que voy es que en el caso de ese satélite nosotros todos desarrollamos esa plataforma, o sea, todos los sistemas, sistema de alimentación, el sistema de navegación, los sistemas de navegación, control, paneles solares, los sistemas que ocupemos para el payload, telecomunicaciones, etc. Esa es como una plataforma que tenemos. También abajo puse los cohetes suborbitales, que son otra plataforma, que básicamente lo que nos dan son como unos cuantos minutos de microgravedad. Entonces, nos exponen a un ambiente de menos radiación, porque vuelan a alturas menores, usualmente, de lo que estaría la Estación Espacial Internacional. Entonces hay más capas atmosféricas cubriéndonos, digamos, pero también es una especie de plataforma. También tenemos la Estación Espacial Internacional, que es básicamente, bueno, que no la conoce, pero entra ahí en categorías de estaciones espaciales, porque ahora en el futuro vamos a ver estaciones privadas y todo lo demás, pero
básicamente, ¿qué nos dan? Bueno, nos dan un espacio de un poco menos radiación de lo que tendríamos en un satélite que está completamente expuesto. También el hecho de que haya agua recirculando, los materiales de recubrimiento son más gruesos para proteger a los mismos astronautas de mayor espesor. Y también nos da esa plataforma que tenemos a los astronautas si quisiéramos para que interactúen con nuestro experimento. La imagen que hay abajo ahí que dice más o menos Ice Cubes es la propuesta que nosotros tuvimos para el Mission Idea Contest de MUSA, como ahorita les explico, pero básicamente es un cubo ahí que similar al tamaño de un CubeSat, o sea, 10 por 10 centímetros. Y es un módulo que nos da alimentación, nos da refrigeración. Ellos también dan la opción de ponerlo afuera de la estación, pero en este caso lo estoy poniendo para representar que está dentro de la estación espacial. Y también nos dan la ventaja que si queremos podemos interactuar con seres humanos y también podemos traer el cubo de vuelta. Entonces, digamos que esa plataforma nos da ciertas ventajas ahí interesantes y eso se va a ajustar al experimento que ustedes quieran hacer o el interés comercial que tengan. También incluir rovers, aunque conseguir un experimento en un rover, eso es casi cercano a imposible, pero pues es una plataforma igual. Y eventualmente, quién sabe, en el futuro puede que tengamos más rovers comerciales llevando muestras a diferentes planetas y eso sigue siendo, o sea, como sea una plataforma. Y la que está abajo, que es como de la parte de un cohete, ese es el Photon de Rocket Lab. Básicamente es como una plataforma que ellos desarrollaron que básicamente toma la parte que por sí ya queda en órbita en el cohete, o sea, la segunda etapa. Una parte de eso se desprende y lo pueden convertir en un satélite o para hacer lo que ustedes quieran, digamos. Entonces, básicamente abarata costos ahí, pero es otro tipo de plataforma. Hay más, pero estas son como las categorías más importantes. Entonces, entendiendo eso, es importante que lo tengan ahí para que vayan pensando en las misiones que les gustaría desarrollar. Ahora sí, vamos como entrando más al tema. Y es esto. Cualquier misión espacial básicamente tiene un tripartito de entes, o sea, tres componentes que básicamente están muchas veces en contrario a lo que quiere uno y otro. Por un lado tenemos toda la tecnología espacial o la ingeniería espacial. A nosotros, me incluye, y mi caso, me encantan los motores de cohete, me encanta ver el thruster quemándose ahí, pero también sé que eso tiene un costo. Entonces, a la gente, también nosotros tenemos ese costo que alguien lo tiene que financiar. Entonces, la parte económica que le interesa, normalmente lo más barato, la mayor ganancia y lo más barato que pueda. Lo que pasa es que si bien esto está cambiando un poco, tenemos cada día más actores privados, sigue habiendo un interés fuerte de la parte pública, o sea, de lo que llamamos política. Entonces, en cualquier misión espacial, y ustedes como ingenieros e ingenieras de sistemas espaciales o de diseño de misiones espaciales, tienen que estar constantemente balanceando estos tres actores. ¿Qué quiere el político? ¿Qué quieren los políticos? ¿Cuáles son mis límites de presupuesto? ¿Y qué tanto puedo innovar con mis tecnologías? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y que todos esos tres actores se conjugan para lo que vamos a conocer como requerimientos de la misión. Pero ahorita entramos a eso. Okay. Esto va por la misma línea que tenemos pero un poco más técnico, digamos. Tenemos lo que van a ser usuarios operadores, nuestra fuente de financiamiento y nosotros que técnicamente, en este caso, seríamos desarrolladores del sistema. A nivel técnico, tenemos que ver qué quieren nuestros usuarios, o sea, qué datos quieren visualizar, por ejemplo, cómo los quieren visualizar, cómo los van a utilizar y cuáles son los límites de presupuestos. Esos son como los sectores que se involucran en una misión espacial. Otra cosa muy importante que pueden ver ahí es lo que llamamos el triángulo de Project Management. Se utiliza en Project Management, pero aquí también aplica que tenemos costo, por así decirlo, visión, sí, digamos visión, concepto, por ahí, lo que queremos hacer, y un cronograma. Cualquier cambio que ustedes hagan a cualquier parte de ese triángulo va a influenciar las otras dos. Entonces, siempre es un constante juego en encontrar
cuál es el balance más adecuado para una misión particular. Ok. Pero bueno, ahora sí, ya hablé un poco de qué actores juegan, ¿no? y todo eso, pero ya en sentido práctico, ¿cómo diseñamos una misión espacial? O sea, ¿qué se hace? ¿Por dónde se empieza? Y bueno, como les decía, ya tenemos a través de años de experiencia, los años que tenemos desde que empezamos a viajar al espacio, tenemos toda una experiencia acumulada que se llama, bueno, eso en inglés SMAT, que básicamente es el proceso de diseño de misiones y análisis de misiones. Ese es el proceso que ven ahí, que es objetivos. Empezamos por unos objetivos unos objetivos y unas limitantes que nos llevan a una necesidad y unos requerimientos. Ya vamos a ver qué hacer eso. Y eventualmente, bueno, ahí vienen todos los pasos que es, eso nos lleva a generar un concepto, una arquitectura de la misión, cómo queremos que se vea la misión, qué tiene que cumplir esa misión, cuáles son los elementos principales que no podemos negociar en esa misión. Y también es un proceso, eso es un proceso completamente, digamos, no es lineal, sino que constantemente a veces nos devolvemos a cambiar y revisar cosas. Porque lo ideal es que hagamos este proceso bien para que al final, cuando tengamos que lanzar la misión, operar la misión, no nos demos cuenta ahí en media órbita que el satélite no está funcionando. Entonces, la idea es eso. Pero este es esencialmente el proceso, así como muy resumido, que uno sigue. Ya vamos a ver como cada parte en específico, pero ese es el SMAT. Empieza objetivos, luego genera conceptos, evalúa esos conceptos, ahí se hace un círculo vicioso y eso genera requerimientos en algún momento. Y uno está constantemente como recirculando, o sea, para lograr que el resultado final quede bien. También hay un concepto muy importante que es exactamente lo que define esos pasos, y es lo que conocemos como el ciclo de vida de una misión espacial. Básicamente cualquier misión espacial va por 4 etapas principales, que muchas de estas tienen subramas, digamos, subetapas que se siguen. La primera es la exploración de conceptos. ¿Qué hacemos ahí? Ustedes van donde las interesadas de lo que quieren desarrollar, o sea, qué datos quieren o qué experimento quiere hacer. Si ahí está el gobierno involucrado, también hay la parte científica, la parte industrial. Entonces, uno se sienta con ellos a decir, bueno, yo quiero medir la afluencia de algas en el mar territorial de Costa Rica. Muy bien. Ellos le van a decir eso. Ah, sí, pero tengo tanta plata. ¿Qué podemos hacer con eso? Pero también me interesa que se vea visible públicamente, que sea mediático. Entonces, ese es el primer paso. Ahí nosotros nos sentamos con ellos y ya decimos, ok, ¿cómo paso esto del lenguaje coloquial al lenguaje técnico? Que los y las ingenieras que están trabajando en la misión puedan entender. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es cuando pasamos al diseño, que ya tenemos, ya pasa de la primera fase, definimos requerimientos, ya definimos qué tiene que hacer, o sea, qué va a conllevar ese sistema, qué va a conllevar ese proyecto, qué tipo de ramas va a ocupar y qué tienen que cumplir esas ramas, que es lo que conocemos como requerimientos. Entonces, en esa fase, bueno, ahí ya diseñamos el sistema. Ahí empezamos a hacer, bueno, toda una fase preliminar de diseño donde decimos, bueno, ocupamos tal infraestructura, esa infraestructura más o menos tenemos tales y tales opciones de hacerla, más o menos se hace así, y pensamos que tenemos una idea ahí muy vaga que va a costar tanto. O ya sabemos que el testeo del satélite va a costar tanto, pero tenemos tales opciones que podemos recurrir. Esa es lo que vamos a conocer fase preliminar. Luego está la fase de diseño crítico, que es el punto donde ya tengo algo ya más conciso, digamos, ya tomé las decisiones en los puntos donde yo decía que, o sea, ya sé cuál según una cosa que vamos a conocer es como básicamente un análisis comparativo, o en inglés se llama trade-off analysis, que es básicamente darle pesos objetivos a todas las decisiones que estamos tomando para ver cuál es la más barata en costo, cuál es la mejor en calidad. Depende de lo que nos interese. Todo eso es en la fase de diseño, que normalmente tiene diseño preliminar y diseño crítico. Finalmente, bueno, tenemos la parte de desarrollo, donde empezamos ya a construir,
a manufacturar todo lo que tenemos que hacer, a activar todos los segmentos en tierra. Ya es básicamente la parte de ejecución. Y finalmente se cierra con la parte de operación, que es donde ya lo lancé. El satélite está capturando datos y los está enviando. Y ahí lo que tengo que estar haciendo es mantenimiento y soporte y hacer fluir esos resultados a los entes interesados. Esas son como las 4 fases que tienen que saber de una misión espacial. Ahora, cada agencia espacial tiene su propia receta de hacer las cosas, pero normalmente todos siguen ese estilo. Hay un libro que creo que sí debería ser de acceso público, de la NASA, que habla del NASA Systems Engineering. Por ahí después tengo que compartirles el link para eso, pero es todo un libro que habla de todas las fases que ellos utilizan, que es algo muy similar, pero ellos siguen todo este proceso y van por fases. Primero presentan la fase A, donde exploran qué quieren hacer, qué conceptos, qué misiones. Luego van a la pura fase A, donde dicen qué tecnología tienen que desarrollar. Y en todas esas fases ellos van determinando, ok, sí, esto es más barato, tiene sentido y cumple con los objetivos de la misión. O esto es muy caro, tal vez cumple los objetivos un 1% mejor, pero ese 1% mejor no se justifica para lo que quiero conseguir, básicamente, al precio que lo estoy consiguiendo. Eso es como las fases de NASA. Eso es todo un área, como les digo, cada uno de estos temas podría ser un curso completo. Y en esto lo que tienen que recordar, bueno, son esas 4 fases y que, bueno, en general, mucho de lo que se desarrolló en NASA también se aplica hoy día en empresas. Mucho de eso surgió de eso. Toda la parte de Project Management, Systems Engineering, realmente se consolidó gracias al programa Apollo. Entonces, muchas de acciones quedaron ahí de lo que es Systems Engineering. Eso es como, bueno, ahí lo incluí como en la presentación, pero es como la descripción de todas las fases que tiene NASA, o sea, qué hacen ellos. Okay. Otro concepto es, bueno, la arquitectura de misiones espaciales, que eso es básicamente desarrollar un concepto, o sea, es todas las partes que integran. Este es el ejemplo el ESMAD, pero pueden ver que en una parte está el centro de control, en otra parte está como el experimento. Ellos consideran ahí la órbita, la inclinación, el sujeto de estudio, el lanzamiento. Es básicamente todos los elementos que componen la misión. Para la tarea ustedes van a tener que desarrollar como un esquema así sencillo, o sea, qué sistemas o qué elementos, qué entes creen que intervienen en su misión. Entonces, eso es como lo que llamamos arquitectura de misión. Okay. Luego entramos al lo que llamaríamos el primer paso oficial. Bueno, o antes de esto, realmente hay un paso anterior que es definir la misión o lo que llamaríamos en inglés mission statement o la justificación de la misión. Y bueno, esa justificación genera unos objetivos. ¿Qué es lo que básicamente que queremos responder ahí? ¿Qué necesita la misión alcanzar? ¿Qué quiere nuestro cliente alcanzar con esta misión? Son completamente esta etapa cualitativos, no tienen que ser cuantitativos, eso se dan los requerimientos, y no son solamente técnicos, también se puede tener un objetivo educacional o un objetivo político, un objetivo social. Todo eso, y bueno, como les decía, responde a la justificación de la misión. Ahí pueden ver el ejemplo de Musa. Yo ahorita les voy a enseñar bien los papers para que ahí puedan ver los diseños y eso, pero en el caso, ¿cuáles eran los objetivos de Musa? ¿Qué quería hacer Musa? Básicamente, determinar los cambios en la expresión genética de 2 hongos que son causantes del mal de Panamá, o que uno es causante del mal de Panamá y el otro lo puede contrarrestar. Y queríamos ver qué le pasaba a estos cuando se exponían a la microgravedad en comparación a la Tierra, y lo pueden ver. Y luego, ese es como el objetivo general, eso se simplifica a objetivos específicos, que es adquirir imágenes panorámicas de lo que estamos llevando, del payload. Queríamos retornar las muestras para poder analizarlas en la Tierra y de una vez dejar la infraestructura para poder
evaluar otras misiones similares de cultivos de hongos, digamos. Esos eran como los objetivos específicos, los objetivos en general de Musa. Ahí, bueno, el único que técnicamente, acorde a ESMAD, que está muy específico es, bueno, la resolución de la imagen, que es milimétrica. Normalmente eso se define más en requerimientos, pero por el formato de los papers que ahorita les enseño, bueno, lo incluimos ahí. Pero esos son como los objetivos. Creo que eso es muy straightforward. Sin embargo, o sea, es muy directo. Aquí les voy a contar como una anécdota bien interesante en la primera vez que yo participé en el Mission ID Contest. Para ese teníamos que ir a una eliminatoria primero en México, en la Universidad de Guadalajara. Entonces, yo me acuerdo que uno de los proyectos que vi trataba sobre un satélite que buscaba alrededor de un territorio, creo que era México, los puntos de mayor incidencia de rayos. O sea, ¿dónde caían más rayos? Hasta ahí todo muy bien. El satélite estaba excelente. Para una fase preliminar, digamos, estaba bastante bien. Pero hay un problema. Uno de los objetivos de ellos era que la información del satélite sirviera para hacer una granja de rayos. Una granja de rayería, básicamente. Ahí creo que se entiende por qué eso, quienes están de física y, bueno, de eléctrica, probablemente entiendan de por qué eso no es tan factible. Entonces, los objetivos son muy simples, sí, pero eviten que les suceda algo como eso, que básicamente su satélite estaba muy bien, pero se olvidó que hay un límite todavía a qué tanta, digamos, hay una razón por la que no se hacen granjas de rayos, o sea, y es porque una cosa es disipar esa energía, pero otra cosa es aprovechar esa energía. Entonces, es todo un asunto ahí, pero eso es como un ejemplo en donde los objetivos tienen un problema. Ok. Vamos a la parte, siguiente paso. Todos estos son como pasos, que es determinar las necesidades, requerimientos y los límites que tengo. Hay varios tipos de requerimientos. Están los funcionales, que básicamente me toman mis objetivos y me dicen cuantitativamente con qué calidad que quiero que opere mi sistema. O sea, qué resolución quiero de mis imágenes. Cuánto muestreo quiero, cuánto tiempo de muestreo quiero mis datos. Quiero validez estadística en mis datos. O sea, eso para Musa jugó mucho a la hora de dimensionar el dispositivo que el cubo, digamos. Eso jugó mucho porque teníamos un límite mínimo estadístico, porque de lo contrario el experimento era como tirarlo en la basura, o sea, no nos iba a dar información científicamente relevante. También tenemos por otro lado, bueno, los limitantes, lo que vamos a conocer como presupuesto, regulaciones, qué regulaciones hay vigentes y el mismo cronograma. Eso es como mucho de lo que limita mi misión. La mayoría del tiempo es más presupuesto que otra cosa. Especialmente a nivel local, mucho es el presupuesto. Y eso también tiene un efecto, como les decía, en el timeline que tenemos, porque ocupamos más tiempo para recoger ese presupuesto. Entonces, es todo un asunto. Y bueno, también están lo que llamamos los operacionales, que es como más qué necesito hacer con esos datos que recolecto, cuánto va a durar mi misión, si hay quiero darme como márgenes de seguridad en la misión para asegurar el cumplimiento de diferentes cosas. Eso determina, por ejemplo, si en mi satélite no quiero perder el control del satélite, entonces meto redundancia, lo que llamaríamos redundancia, en mi sistema de control, por ejemplo. Esos son como los tipos de requerimientos, funcionales, operacionales y limitantes. Tengo una pregunta. Para cuando ya uno está en la sección de diseño del sistema, todas estas preguntas de los requerimientos ya deben de estar respondidas, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, bueno, ahorita voy con la anécdota de eso, pero sí, o sea, si ustedes, aunque parezca lo más sencillo del mundo, los requerimientos, si no están bien desde el principio, o sea, su proyecto va a estar mal, su misión va a estar mal.
parece muy sencillo, pero es muy difícil. Llegar a deducir los requerimientos, todos, es complicado. Uno en requerimientos empieza como por un primer nivel, que son como los más generales, que son de los que vendrían aquí, pero luego uno define requerimientos a partir de esos para todos los subsistemas, hasta un punto donde tiene que ser, o sea, todo tiene que estar ahí, todo súper cuantitativo para que cuando uno lo dé al equipo de ingeniería, de, qué sé yo, de alimentación, sepa qué tiene que hacer, y el equipo de diseño mecánico sepa qué tiene que hacer. Todo eso es parte de ese manejo. Ya ahorita voy con las anécdotas de eso, porque en esta parte es donde más he tenido lecciones personales y autocrítica, básicamente. Pero ya casi voy a eso. Bueno, eso es como los limitantes, creo que ya lo he dicho bastante, que son como lo que limita mi proyecto. También se le añade riesgos, porque la misión tiene una serie de riesgos. Y eso me da como qué tanto me quiero exponer a ese riesgo, y eso define también un poco el costo, etcétera. Esos son como los limitantes. Entonces, ahora sí como a la parte de experiencias del Mickey Retis. Para eso me voy a volver a una de las diapositivas iniciales para como ejemplificarlo en el caso de Retis. Evidentemente esto es en el contexto que es estudiantil, entonces, como les digo, esa experiencia de fallar también es importante. Nosotros, cuando estuvimos en Retisat, tuvimos un problema fundamental, un problema que creo que es de falta de investigación, y es que no existían cámaras comerciales disponibles en el mercado que nos permitieran alcanzar por así decirlo, una resolución adecuada para lo que queríamos hacer. Entonces, digamos que eso fue un error en el setup de requerimientos, porque no lo tomamos en cuenta. Antes de iniciar el proyecto no contemplamos qué resolución realmente tenía que tener esa cámara. No consultamos tanto a nivel digamos, a los expertos de la parte de esto de océanos y todo esto, oceanógrafos, no consultamos lo suficiente como para saber cuál era una resolución aceptable. Y aún más, no contemplamos en ese momento que ya habían constelaciones que podían alcanzar una resolución mejor y que usaban tecnologías propietarias, digamos, de óptica. Entonces, ese fue un primer error en la definición de requerimientos. Y eso derivó a que ven ese satélite. Esa fue nuestra primera propuesta de Retisat. Un satélite de 12 unidades, o sea, 12 cubos de 10 por 10. Y eso que está ahí, que pueden ver ahí, es lo más bonito que pueden ver, cámaras por todo lado y todo eso. Pero el primero, los datos que va a generar no me sirven porque no hay cámaras comerciales que me den esa resolución. Y segundo, estoy haciendo un satélite de 12 unidades que va a costar más o menos más de $1,5 millones. Entonces, para el contexto en el que estábamos, eso fue un error muy grave. También nunca realmente en esa oportunidad nunca hicimos un análisis de requerimientos formal. Entonces derivó en eso, en algo sobredimensionado, carísimo. Pero es parte del aprendizaje. Entonces, luego para 2018 lo rediseñamos en base al feedback que ganamos de la competencia. Y entonces ahí es donde le bajamos la visión, digamos, y la ajustamos un poco más. Primero que todo, contemplamos que el satélite se pudiera lanzar de la Estación Espacial Internacional. Eso nos reducía el costo, o sea, casi en el 75%, porque hay muchos lanzamientos en la Estación Espacial y está el servicio de Japón que se llama Kibo, y a cada rato a veces sacan oportunidades gratuitas de lanzamiento para países en vías de desarrollo. Y también ya dijimos, sí, nunca vamos a poder alcanzar con un satélite con cámaras comerciales la resolución que ocupamos. Entonces, realmente lo que ocupamos es un esquema de validación, y ahí es donde escogimos hacer el segmento en tierra, o el segmento en el océano, que era eso era teórico, realmente nunca se desarrollaron esos sensores, pero era hacer sensores para detectar la marea roja, y eso se comunicaba con el satélite, con esos sensores, y los retransmitía, digamos, a una base en tierra. Eso ya fue un resultado de un análisis más de requerimientos. Aún así, no perfecto, pero digamos que lo fuimos refinando. Para que se den una idea, para que vean la diferencia del 2017 hoy, o al siguiente año, digamos, que participamos,
el satélite que de las 12 unidades tiene un consumo de 300 watts. Un satélite en promedio por unidad de CubeSat puede dar de ustedes entre 3 y 5 watts promedio. O sea, era imposible alimentar ese satélite. Son muchas de esas cosas que donde un análisis de requerimientos es importante, y con esa anécdota lo dejo como en claro. Y ahorita en Musa, ahorita que les enseñé el paper va a quedar más claro, pero lo que nos pasó en Musa, si bien realmente terminamos ganando la competencia y todo, pero en retrospectiva, la autocrítica que haría de Musa en esa parte es que como estábamos trabajando con esta plataforma que les decía IceCubes, que está en la Estación Espacial Internacional, vamos a ver si está por aquí, esa plataforma, ellos tienen toda una serie de requerimientos ahí enorme, es un documento de no sé cuántas páginas ahí, ya ni me acuerdo, de requerimientos. Nosotros no fuimos tan estrictos como en ese análisis de requerimientos, entonces si realmente no nos afectó el resultado final, sí nos influyó un poco como en las corridas que teníamos que hacer, porque de repente nos damos cuenta un día antes de entregar digamos, el primer documento qué sé yo, por ejemplo, no sabíamos las dimensiones máximas o las tolerancias que permitían ellos en el IceCubes. No estábamos seguros si el consumo que teníamos era lo suficiente a ese momento, o sea, estaba pasando del límite o no. Cosas así, que realmente lo que nos faltó ahí simplemente es una práctica que debíamos hacer, era como un listado, sacar todos los requerimientos y ir paso por paso revisando si cumplíamos cada uno. Eso es casi solo un documento, hacer un documento, pero no lo hicimos. Esa es como una experiencia también que me quedó a mí de manejo de requerimientos. También sobre Musa me acuerdo que la parte científica, yo estaba en Musa como más en la parte de diseño de la misión, como en la arquitectura de misión, y la parte científica quería como refrigerar ellos querían traer, o sea, sí, mantener refrigeradas las muestras. Entonces, en algún momento se metió la idea que teníamos que meter un cryo cooler, un chiller dentro del cubo. Entonces, de repente, el cubo nos había saltado de 1 unidad a 3 unidades. O sea, y eso implica un impacto en costo. Entonces, ese también fue un error porque después nos dimos cuenta que sí se podían congelar muestras del cubo. O sea, un astronauta puede agarrar el cubo y meterlo al congelador de la estación espacial. Y eso nos simplificaba muchas cosas. Y así, diversas experiencias que tuve como en la parte de definición de requerimientos. Y lo que les puedo decir de eso es que solo la experiencia y haciendo eso uno empieza a agarrar como lados de cómo hacer esto bien, pero es todo un tema. Okay. Bueno, esa es como la parte de requerimientos. La parte de caracterización de la misión es básicamente, digamos, qué sistemas va a llevar ya esa misión. O sea, eso incluye como todo, qué arquitectura de comunicaciones, qué vamos a usar para entregar los datos, qué vamos a usar para capturar los datos. Ahí pueden como ver, en el caso de Musa, para hacer como un ejemplo bueno, ahorita lo vemos como en el paper oficial y les explico más acorde. Bueno, esto creo que lo expliqué, pero básicamente lo que quería ejemplificar aquí es que es bueno generar diferentes conceptos de misión. Esto fue secuencial, pero, o sea, ¿qué opciones tengo? O sea, yo en un lado podía hacer un satélite ahí enorme, pero por el otro podía hacer algo más pequeño, menos costoso, con un segmento en el océano. Entonces, se trata de generar varios conceptos que me ayuden a completar esos objetivos y elegir al final o hacer una combinación de varios para que me quede la solución más efectiva en costo, que cumple los requerimientos y que al final satisfaga las necesidades de mi cliente con el sistema espacial. Es como el siguiente. Todos estos recuerden que son pasos. Después una vez que uno tiene todos esos requerimientos, ya identifica cuáles son los que son fundamentales, o sea, que no puede renunciar.
la mejor forma de explicar eso es esta tabla que sale del paper de Musa, que es que necesitamos como mínimo 6 muestras para tener validez estadística. Entonces ya ese es algo que no podemos renunciar. Como los radios de crecimiento la razón de crecimiento esperada es milimétrica, de necesidades milimétricas, entonces con lo que captemos tenemos que tener resolución milimétrica. Bueno, eso también se incluye que es que todos los riesgos que queremos hacer es reducirlos al máximo, o sea, no usar partes mecánicas, que a veces partes movibles que añaden como puntos de fallo al sistema. Y tenemos también un tamaño mínimo, teníamos un tamaño mínimo de las muestras, digamos, porque teníamos un crecimiento esperado, más o menos. Entonces teníamos ya ahí un tamaño mínimo que tenían que tener las muestras que llevemos. Entonces ya saben que ocupamos mínimo 6, que ocupamos de ese tamaño. Y que tenían que tener por lo menos 6 días en la estación espacial para ver el crecimiento. Entonces esos son como los principales parámetros de Musa. Uno lo que hace es eso, básicamente ver qué es lo que en serio no puedo intercambiar o variar. O sea, que no puedo renunciar. Y eso me da un criterio de decisión muchas veces. Luego el siguiente paso es como identificar los requerimientos críticos de todo ese ejercicio. Eso se ata a eso, que es básicamente cuáles son esos requerimientos que sí o sí tengo que cumplir sin ninguna variación. Para lo mismo, pero a un nivel más cuantitativo. Es lo mismo. Y finalmente, digamos, tenemos lo que llamamos estudios de comparación o trade-off analysis. Que en esto, bueno, les hablaba que yo participé en esto de SGAC, de Marte, básicamente, ¿qué nos hacían ahí? Bueno, estamos en equipos y de repente nos decían, bueno, usted tiene una misión en Marte, de seres humanos en Marte, y usted de repente falló su sistema de antenas, que tiene disponibles tales sistemas. ¿Qué va a hacer? Entonces, nosotros íbamos y hacíamos una tablita de estas. Elegíamos parámetros, o sea, qué cosas no podíamos sacrificar y les dábamos pesos a todas las opciones que teníamos. Y en base a eso tomamos una decisión. Y por así decirlo, era una historia. Entonces, en una parte, bueno, solo eran las telecomunicaciones. De repente perdemos alimentación. ¿Qué hacemos? Todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero ejemplificar con eso es como que se hacen esto es, ustedes toman una métrica y cada opción que ustedes tengan de una categoría la evalúan para determinar cuál es la mejor en las diferentes métricas. Y van a ver al final métricas que ustedes validan más, consideran más importantes que otras. Entonces, eso se llaman como estudios de comparación. Yo los uso hasta en mi vida personal desde que aprendí de todo eso. Entonces, cuando voy a tomar una decisión, casi que me siento, no totalmente, pero casi que me siento y digo, bueno, estas son mis prioridades. Le doy tanto peso a esta opción, esta opción, esta opción. Evidentemente no tan así poco tan frío y así, ¿no? Pero Ricardo, ajá, consulta. adelante. Digamos, esto es como para como diferentes opciones dentro de una misma misión, o es que como en un lado está lo de fases. ¿Estas fases son como para lo que uno tiene que evaluar de las diferentes opciones o cómo funciona? Sí, no. Eso es para mismos elementos de una misión. Digamos, aquí es que ellos incluyen otras cosas, como, o sea, ellos incluyen también como evaluar escenarios con esas opciones, pero básicamente, o sea, casi como la tabla está así, eso está bien, digamos, que es tomar qué opciones tengo, qué sé yo. Tengo una cámara que me da, como les decía, 2% de la mejor resolución. Tengo otra que me da un 2% menos, pero me cuesta un poco menos. Entonces, ya ahí ustedes tienen pesos para darle, digamos, a una cámara, por así decirlo. O sea, igual puede ser cosas más generales, como por ejemplo, lanzo desde el ISS, pero tengo una limitación de espacio, o lanzo con una misión especializada que me da no solo más masa, tal vez a un precio más caro, pero me da libertad de escoger órbita. Cosas así, digamos. Eso es todo, digamos.
Ok, entendí. Gracias. Ok, y bueno, ya ahorita les enseño los papers para que se vayan con eso, pero antes de eso, como para ejemplificarles la tarea, ahorita hago las salas y todo eso, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Como una propuesta de una misión. O sea, esto no estoy pidiendo mucho, es un one pager, ya les voy a enseñar ejemplos de lo que digo con eso. Tiene que tener como la propuesta, o sea, el nombre que quieren hacer, la justificación por qué, objetivos, requerimientos de primer nivel, o sea, no tienen que ir a los subsistemas, no, sino que identifican ustedes que tienen que, de esos objetivos que necesitan para cumplirlos, qué sé yo, resolución, tiempo en el espacio, si quisieran hacer un experimento que se les ocurra ahí, no sé. 2 o 3 conceptos de misión, o sea, variando cosas, y esa tabla de criterios de que decía estudios de comparación, pero solo me interesa que hagan como los criterios, no se pongan a evaluar porque técnicamente para eso no tienen que conocer costos y todo eso, y no quiero que hagan eso todavía. Entonces, algo así, sencillo. Va a ser en grupos, yo ahorita los creo en Teams, y si hay alguien viendo la grabación, bueno, me puede escribir para ver si hay algún grupo por ahí, y si no, también lo podrían hacer solos, realmente no hay bronca con eso. Y bueno, esto es lo que me refiero con un one pager, que es como todo en una página. Muy sencillo, muy al grano. O sea, que me permita ver todo, que yo pueda decir, ok, esta misión vale la pena. Y de una vez les digo, háganlo pensando por si tienen algún interés de participar en el MIC al rato. Esto puede ser como un primer inicio. Todavía, bueno, no estoy seguro de eso, pero es probable que yo participe en el jurado de esa fase eliminatoria. Entonces, digamos que tienen ahí un plus por estar en haber pasado por el curso, pues tienen como un adelanto de cómo funciona eso. Entonces, okay, ahora voy a dejar esta presentación y les enseño ya casi los papers. Okay. Un momento mientras me cargue el archivo. Okay. Okay. Ahí deberían ver lo que son los proceedings o el libro ese que les decía. Estos son como todos los papers que hay del Mission Idea Contest. Y les voy a enseñar el primero de, bueno, aquí vienen, son bastantes años que tienen de competencias. Ahí están como todos el jurado, etcétera. Pero aquí está el primer experimento, que es el de Musa. Vamos a ver. Ok, este es como el paper. Bueno, ahí eso es como, pero para que vean cómo es la estructura y qué hicimos básicamente. Bueno, primero tenemos como lo que llamaríamos el mission statement o la justificación de la misión, que decía Musa, bueno, que el banano es parte de la dieta básica de millones de personas, estaba en riesgo por lo que conocemos básicamente que es el mal de Panamá. De ahí se mete más en detalle, pero no voy a tocar tanto eso. Ahí, bueno, toda una justificación. Esa justificación deriva en unos objetivos, que ya los mencioné ahora, y esos objetivos derivan en un concepto de operaciones. ¿Qué termina siendo? Bueno, en este caso era un segmento espacial y un segmento en tierra, porque ocupábamos validar los datos del espacio con un control en la Tierra. Entonces, bueno, esos dos sistemas ya se define lo que se quiere hacer. En ese momento se dedica una unidad, y en esto es algo muy importante. Hay que mantener cierto realismo en el desarrollo de estas misiones. Eso es lo que me quedó a mí de lección la primera vez que participamos en el Mission Idea Contest. Y también lo digo porque muchos equipos van ahí y algunos sí, otros no tienen como ese realismo, como yo siempre he dicho que hay que pensar de una vez que ustedes van a hacer esta misión. Entonces, piensen
la forma más eficiente de hacer esa misión, como si de fijo la vayan a hacer, aunque muchas de estas ideas lamentablemente se quedan en papel y nunca surgen. Entonces, una lección que me quedó a mí es que intenten diseñar para hacerlas realidad de una vez, no se esperen a la competencia. Entonces, bueno, en ese momento era una unidad por eso mismo. Yo me acuerdo que tuve más de una, digamos, discusiones amistosas, o sea, discusiones técnicas básicamente, de que un equipo quería meter más unidades y más unidades. Y yo les dije, no y no y no, como parte de misiones. Decían, no y no y no. Hasta el punto que podamos mantener una unidad sin sacrificar la validez estadística, lo tenemos que hacer. Porque nos da una fracción del costo. O sea, cada unidad que usted meta, por lo menos hace un 50% más el costo, por el costo de lanzamiento y demás. Simplifica los sistemas que usted tiene. O sea, casi que le simplifica la vida. Entonces, yo me acuerdo que eso me quedó porque el jurado dijo, una de las miembros del jurado, Hill Steinmetz, que es como el representante de Ice Cubes o algo así, dijo que a ella le encantó el proyecto porque era un pequeño cubo con una gran visión. Que en el caso de Musa era ver eso, si podía salir una cura, un biocontrol para lo que es el mal de Panamá. Entonces, eso es como una lección que me quedó ahí. Bueno, aquí pueden ver como el ground segment. Bueno, eso está diciendo ahí que se va a usar algo en tierra, que es, bueno, uno es el Clinostat, por ejemplo, que es un simulador de gravedad cero que se puede usar en tierra, también comparándolo con procedimientos en laboratorio, normales de control. Eso para la validez estadística otra vez. Pero bueno, todas esas necesidades científicas derivan en un timeline para la misión, o sea, en una serie de fases. Ahí no voy a entrar en tanto detalle, pero todo eso está atado a los requerimientos y también a los requerimientos que tiene IceCubes a la hora de lanzar, que más o menos del lanzamiento a la posición podía perfectamente pasar 2 semanas. Entonces, el sistema tiene que ser capaz de por ejemplo, no crecer antes de que pueda estar conectado para poder y tomar las mediciones necesarias. Entonces, para eso lo congelábamos, se suponía, estaba propuesto para ir congelado. Esto se puede, de hecho, porque SpaceX, bueno, las cápsulas Dragon tienen un refrigerador adentro. Entonces, esto es muy interesante. Pero bueno, ya todo esto es operacional y después que podía tardar un cierto tiempo llegando a la Tierra, todo eso tiene que contemplarse. Luego, bueno, eso derivó en eso que les decía, cuáles son esos elementos que yo no puedo renunciar a. Bueno, y esas son cosas como del que no se podía dañar la muestra, que tenemos temperaturas mínimas, máximas que tenemos que respetar, y todos estos que son parámetros que no podemos renunciar. Eso deriva en qué, bueno, en esto que les enseñaba, que es para ya empezar a diseñar, tenemos una tabla de decisión, qué cosas no podemos sacrificar, qué cosas vamos a construir el sistema alrededor de. Esto puede ser muchísimo más detallado. Esto es como para una competencia, es un paper pequeño, pero en la realidad uno incluye muchísimo más cosas que juegan en eso. Entonces ahí pueden ver como el diseño que teníamos en ese momento, que es un cubito con 2 cámaras, con varias muestras en varias paredes, y las cámaras se movían ahí. Ahí IceCubes también nos daba toda una serie de parámetros, dimensiones, qué hacer con el manejo de los gases, teníamos que meter filtros, etcétera, porque si esto puede tirar gases nocivos para los filtros de la estación espacial, etcétera. Bueno, también, todo eso, como les decía, todos esos requerimientos derivan en un diseño mecánico acorde a los requerimientos que tenemos, requerimientos de espacio, requerimientos de temperatura, etcétera. Ya es como cosas más de ingeniería, que tenemos, qué vamos a medir, cómo vamos a recolectar esos datos, cómo vamos a alimentar esos datos. En este caso no nos teníamos que preocupar tanto, pero teníamos que mantenernos dentro del límite que nos daba esta empresa IceCubes. Límite de tensión, límite de potencia que podemos usar. También los protocolos de comunicación que podíamos usar, todo eso. Teníamos que mantenernos dentro de una masa máxima. Eso para que no nos reducir los costos al máximo. Y bueno, ya
lleva todo como el análisis de la parte del segmento espacial, que todo el experimento tiene que llevar una validación ahí estadística. Y bueno, al final todo eso deriva en un plan de implementación, que es cómo van a jugar los diferentes actores para llevar a la misión esa realidad. Y ese plan de implementación también incluye los costos, también debería incluir cómo van a recolectar los costos, cómo van a estar comunicando los resultados, quién va a ejecutar qué, etcétera. Entonces, ese era como un presupuesto aproximado en ese momento. En esto sí tengo que admitir que hacer cálculos de costos, si hay alguien de product por ahí, probablemente, pero déjame decirle que es de las cosas más difíciles que hay, especialmente cuando uno está en un proyecto a nivel preliminar. Medir esos costos realmente adecuadamente tiene su complicación, pero al final creo que esto fue menor según, o sea, estos costos son menores, pero para esa competencia incluimos eso. Pero bueno, aquí pueden ver también como el cronograma y tablas de riesgos de la misión. Que eso es como, o sea, qué cosas riesgos tengo que intentar mitigar y cuáles, o sea, son inaceptables, digamos. Esto es muy común, no tener financiamiento es algo común, entonces es de las cosas principales que uno tiene que actuar. Por eso les decía que es importante tener una visión de hacer, aunque sea una competencia teórica, trabajar desde el inicio pensando que lo vamos a hacer y adecuarnos a eso. En mi experiencia, eso fue lo que nos dio, bueno, evidentemente hay como varios diseños y cosas ahí que tal vez se veían impresionantes incluso en la presentación, porque mucha gente ni hacía tantos diseños ahí. O sea, no eran tan detallados en sólidos, en hacerlos sólidos en SolidWorks, por ejemplo. Pero lo fundamental que yo diría es que nosotros no hicimos una misión por hacerla, sino que hicimos una misión pensando que la queríamos hacer realidad y la competencia solo era un medio para hacer la realidad. Esa es la principal lección que me quedó a mí. Entonces, bueno, eso es como la parte de lo que es, bueno, esos papers de Musa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver si me deja a mí hacer. Una pregunta. Ajá. Adelante. Es que, sí, es que digamos, si yo tengo aquí unos compañeros que conozco, nos podemos meter en un grupo nosotros. Sí, no hay bronca. Yo era por hacerles una sala, pero si no, de hecho, nunca he hecho salas aquí, entonces vamos a ver si. Y otra pregunta, como para añadir, ¿de qué tamaño van a ser los grupos? Ahorita hay 22 conectados, entonces yo pensaría que máximo 3 o algo así, pero en eso lo que vamos a hacer es esto, como no encuentro como formas de hacer como las salas y eso. Lo que voy a hacer, bueno, yo tengo un form que les voy a mandar donde pueden subir como todo el one pager que les estoy pidiendo y ahí yo les voy a dejar libertad de que hagan los grupos como quieran. Incluso si lo quieren hacer solos, adelante también. Entonces les voy a dar libertad en eso. Realmente con que lo entreguen, ahí y está bien. Ok, muchas gracias. Y como pregunta, bueno, no sabe todavía si los grupos como de proyecto o así van a ser iguales o... Ok, los grupos de proyectos sí los vamos a armar porque eso sí tienen que ser, digamos, balanceados a las disciplinas que ustedes quieren. O sea, van a tener alguien de propulsión, alguien de estructuras aerodinámica, alguien de toda la parte electrónica. Entonces, eso sí, nosotros ya cuando terminamos todas estas clases, les pasamos un forms para que o sea, si tienen interés, bueno, el área de interés básicamente la escojan. Y también, bueno, si tienen sugerencias de personas con quienes les gustaría estar para nosotros armar los grupos. Todavía no hemos definido como los tamaños de los grupos porque eso va a depender de Los que creo que digan al final. sí, exacto. O sea, Ok, porque hay muchas algunos gracias. que, sí, algunos lo ven asincrónico y eso, entonces, no sé. Entonces, sí, lo que vamos a hacer es esto. Ustedes pueden armar los grupos como quieran, si quieren trabajar solos, pueden trabajar solos. Si quieren hacer grupo con alguien, ahí en el Teams pueden escribir que ocupan grupo y algo así, y ahí puede armarse
O si no, voy a hacer un post ahí para que ustedes pongan comentarios y se pregunten ahí quién tiene grupo, quién no. Y si lo quieren hacer solos, ahí va a estar. Entonces, lo que quiero, como digo, es un one pager. Con eso que les mostré, ahora subo la presentación. Y se entregaría como igual en un form de Google. sí, yo les voy a habilitar un form. Es un PDF. Bueno, ya lo tengo ahí el form, pero ahorita lo mando por... déjame mandarlo una vez en el chat. Por ahí alguien ¿Cuándo hay que pregunta. entregarlo? Les voy a dar 15 días para hacer eso. Como les digo, nada muy complicado, pero si por alguna razón ustedes tienen interés en el MIC, les recomiendo aprovechar como esta oportunidad. Ya les comparto el form. 15 días desde hoy, perdón. Sí, desde hoy. Sí. Ok. Voy mientras me carga el form. Y también ahorita voy a hacer el post de una vez para que Germán se comenten, todo el mundo lo vea y se comenten. Casi les... Bueno. Esto de los grupos se puede definir, digamos, en el forms. No hace falta definirlo ahora, digamos. No. En el forms ahí mismo incluyen con quienes trabajaron y eso. Ok, gracias. Ya les paso eso. Sí. Ok. Ya ahí tiré un post para que se pongan bueno, ahí comentan y ahí dicen quiénes no tienen grupo y ahí se pueden intercambiar o escribir directamente por Teams o poner el correo, no sé, lo que quieran. Pero igual si lo quieren hacer solos no hay bronca. Y voy a revisar, no. Aquí está, les voy a compartir este forms. Ok, esto cargando esto. Vamos a ver. Ricardo, una pregunta. Ajá, adelante. En la sección, en el subgrupo de cohetería, en la parte de archivos, a mí ya no me salen las presentaciones, no sé si es que las movieron por otra parte o... Creo que, bueno, no sé si es que se había eliminado el canal por ahí extrañamente, entonces si no están en el canal general, por ahí tienen que estar, si no voy a tener que volverlas a subir otra vez. Ok. Ya casi les paso el... Una pregunta, hasta ahorita ¿cuántas tareas deberíamos haber entregado? Digamos, es que yo he entregado 3, pero no sé si es como que se me ha perdido algún link o algo así, porque siempre mandan como varios. Creo que ha sido... me parece que la clase inicial, una de propulsión sólida y una de fuselajes, 4 creo. Si no hay, probablemente les demos más tiempo. Ahorita hago un post como con todos los enlaces de las tareas. Y aquí va el link del forms para que lo tengan. Igual lo voy a postear en el otro. Es tarea de Anis. Mae, disculpa. Adelante. ¿Ya un grupo de 5 sería muy grande o no? Para esto no se preocupen. Creo que 5 está bien. O sea, para esto no Ok, se sí. preocupen, como les digo. Eso es lo que quiero ver. De hecho, para esto es mejor para acoplar diferentes perspectivas. Sí. Bueno, gracias. Que ahí también lo posteé en el forms. Y bueno, eso es como lo que básicamente tenía para hoy de preparado. Entonces no sé si tienen más preguntas, dudas. Por ahí vi el chat de una idea que decía mi idea sobre el monitorear la marea y vientos para captaciones. No. Sí, ahí
libertad en esas ideas. O sea, si quieren hacer algo para el MIC, ya saben que el tema es Deep Space, o sea, exploración de multiplanetario, básicamente. Entonces, ese es el tema. Y bueno, con eso creo que estaríamos hoy. Ahí, como les decía, pueden comentar una publicación. Bueno, ahí hay como una publicación que dicen para que se pongan de acuerdo para los grupos, para el diseño de la misión. Pueden comentar esa publicación ahí mismo. Ahí queda. Entonces, bueno, sin más, estamos por hoy. Ricardo, muchas gracias. Okay.